Cuando preparaba esto pensaba en verdad en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Tiempos de afán, tiempos de correr, tiempos de no poder respirar tranquilos y disfrutar de las pequeñas cosas, de sentarnos y observar la naturaleza, sino que nos lleva a correr, a correr y a correr. Y le decía, Señor, contame vos sobre qué personaje podemos estudiar en la palabra que se deleitaba en tu presencia. Y el Señor me llevó al que hizo los salmos. ¿Quién es el que hizo los salmos? David. ¿Se acuerdan? Ese pequeño. Así que vamos a leer un poco sobre la vida de este joven muchacho. Vamos a buscar ahí en Primera de Samuel, que Samuel está en él. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 16. Como decíamos, David fue un joven muchacho que el Señor se guardó para sí. Era alguien que simplemente hacía lo que otros no hacían. Pero vamos a leerlo a través de la palabra para que podamos comprender el contexto de la vida de este joven. Estaba en ese tiempo los profetas, quienes eran la voz de Dios, para llevar justamente la palabra al pueblo. Y antes de que el Señor llame a David, había un rey que estaba gobernando, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Saúl, muy bien. Y dice, leemos desde el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Había dicho Dios por la vida de Saúl que nunca más iba a estar en el lugar donde el Señor lo había puesto. Pero no nos vamos a focalizar en el porqué de Saúl. Pero el Señor ya había dicho, listo, Saúl no reina más. Y el profeta Samuel, que también lo había ungido, en ese tiempo lloraba, justamente porque ya no estaba. Entonces el Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Me he provisto. ¿Quién se proveyó de un rey? Dios. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Qué tremendo el pensar que una visita te puede traer problemas. Salieron corriendo los ancianos porque sabían la autoridad que había en Samuel. Sabía que Samuel hablaba de parte de Dios. Y él respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel.
el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Cuántos conocían esta historia? Más o menos. Para una película que ya está, ¿sí? Se hizo la película de David. Tremendo poder visualizar esta historia. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué un joven que simplemente estaba ahí, pastoreando las ovejas? Y me puse a buscar en cuanto a lo que era el carácter de este joven, que tiene el fin del porqué. Y una de las características que podemos ver de David es que escribió este Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empieza a declarar verdades que muchas veces nosotros decimos: ah, sí, a mí también me pasó. Hemos pasado por valles de angustias, de tristeza, pero el Señor ha estado con nosotros. David reflejaba confianza, reflejaba humildad. David tenía como pastor al mismo Dios. David expresa su fe, la cual le da valor. ¿Por qué? Porque él luchaba contra leones, contra lobos. Mientras él estaba ahí pastoreando sus ovejas, dice que si venía alguna, él iba y las defendía, porque su confianza estaba en Jehová. David llegó a ser compañero y amigo de Dios. Y Dios encontró en él una persona confiable. La mente de David era receptiva a todo lo que pasaba. Sus emociones estaban abiertas y libres, pero sujetas a la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. También estaba dispuesto a pelear sin saberlo por el pueblo de Israel. En ese tiempo donde él estaba en el desierto, donde él fue llamado a ser ungido, el Señor estaba preparándolo. Si estás pasando en este tiempo por el desierto, alégrate, porque cosas mayores van a venir. Y este es un proceso por el cual cada uno de nosotros debemos pasar. Acá nos enseña la palabra que él fue ungido como rey. Pero antes de ser rey, fue príncipe. Antes de ser príncipe, fue pastor. Tuvo un hermoso proceso. David era un joven cautivado por Dios, que deseaba más que cualquier cosa complacer solamente a Dios. David era un joven conforme al corazón de, vamos a leerlo ahí en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14.
Miren lo que dice el Señor en cuanto a este joven. Mas ahora tu reino no será duradero, se lo dijo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Buscó a alguien conforme al corazón de Dios. Y esto de decir conforme tiene que ver con un molde. Me puse a buscar qué tiene que ver la palabra conforme con molde. Y dice que es como cuando está trabajando el alfarero o quienes trabajan con arcilla o como hace la hermana Gina con cerámica, para sacar algo parecido a lo que ella desea necesita tener un molde. Lo pone en el molde y eso sale tal cual ella había pensado y diseñado. Y dice que el corazón de David era conforme, era igual al corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Conforme a qué cosa se compara tu corazón? ¿Conforme a qué cosa estamos siendo moldeados? Cada suceso que vivimos tiene que ver con esto de conforme, de ser moldeados, de ser cada uno de nosotros preparados para lo que va a venir. Nada de lo que te pasa no va a quedar sin propósito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, puedo ver por qué me pasó en aquel momento de tristeza, donde yo me creía que estaba sola, el Señor envió a alguien, salgo de ese estado y hoy puedo ir y orar por alguien más? ¿Por qué? Porque yo sé lo que significa estar triste. Tiene un propósito, cada cosa que vivimos día a día. Cada suceso vivido nos debe llevar a ser cada vez más conforme a Dios. Nos debe ayudar a someternos, a depender, a ser formados, a ser semejantes a Él. ¿Te podés preguntar a qué te estás asemejando? Si alguien pasa y te ve, ¿a quién te ve parecido? ¿Podemos pensar? ¿A quién me ve parecido? A mí me dicen que me parezco a mi mamá, naturalmente, ¿no? Ya la manera de hablar, yo no grito, hablo fuerte. Yo no reto, hablo fuerte. Y mi mamá tiene ese tono también. Pero en lo espiritual, ¿a quién nos estamos pareciendo? Lo importante que podemos destacar en la persona de David es que mientras él fue declarado y ungido delante de sus hermanos como rey, permaneció en una actitud de pastor. No se agrandó. No le dijo a los hermanos, ahí, ahora ustedes me van a hacer caso a mí porque yo voy a ser el rey. Porque pasó mucho tiempo hasta que llegó a ese reinado. Y llegó un reinado que él no se esperaba. Porque mientras él estaba pastoreando las ovejas, nunca, al menos la Biblia no lo declara, que le haya pedido a Dios ser rey. Las cosas que menos esperás van a llegar porque están escritas en el corazón de Dios. Y van a llegar en el momento donde más presión podés llegar a tener, donde más inseguridad, donde más temores, porque cuando tenemos esas emociones es cuanto más nos agarramos a Dios, más corremos a Él, más oramos, más buscamos. Porque si todo va bien, ¿cuántos buscan al Señor cuando todo va bien? La mayoría, aun cuando ya están en el último momento,
el más inconverso, clama a Dios. Por eso es entender que cada proceso que estamos viviendo tiene un hermoso propósito. Nosotros no buscamos de Dios, y esto es algo que tenemos que tener en claro, para que Él cumpla nuestros deseos. No venimos a Él para que nos bendiga, para que me dé, para que me sane. Eso es una consecuencia de nuestro amor hacia Él. Si nos prospera, gloria a Dios. Si hay escasez, gloria a Dios también. Todo lo que somos, lo que tenemos, es para su gloria. Y lo hacemos de venir y estar juntos porque le amamos. Porque Él nos amó primero. ¿Amén? ¿Decimos amén a esto? Amén. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hay en nuestro corazón. En el corazón de David había gratitud, había alabanza, había todos los salmos, salvo algunos que fueron escritos por otros, que hoy cantamos. Todo eso había en el corazón de David. Preguntémonos, ¿qué hay en nuestro corazón? David fue expuesto en ese público de familia, cuando él menos lo esperaba. Pero también fue expuesto en un momento crucial del pueblo de Israel. Cuando todo el pueblo tenía miedo a enfrentar ¿a quién? A Goliat. ¿Se acuerdan? El que no lo sabe le contamos. Este Goliat era un gigante que venía todos los días y le decía al pueblo de Israel: ustedes no van a poder conmigo. No hay nadie que me pueda enfrentar. Y ellos le tenían miedo. ¿Cuál es tu gigante? El cual no podés enfrentar. Que no te animás en el nombre de Jesús de ir y arrebatarlo. Creo que se me fue Abby, pero no sé si los dejó ahí a Willy, para pasar un videíto de este momento tan crucial, a ver si sale, porque estamos practicando todo, de la vida de este joven muchacho David. ¿Y saben cuántos años más o menos dice que podía llegar a tener? 15 años. ¿Cuántos tienen 15? Yo pasé hace rato. Más o menos. 15 años. Y se fue con lo que tenía. Porque él había practicado mucho tiempo justamente esto de la onda. Bueno, yo cuando era chica tenía una boleadora, ¿no, papá? Y nos íbamos al campo con la boleadora hasta que me quedó colgada por allá en un cable y nunca más tuve boleadora. Pero era practicar. Y David la tenía muy clara. Saben que cuando él tira, primero elige esa piedra y cuando la tira la hace con exactitud. Pero esa exactitud no tenía que ver con él, sino con Dios. Dios. Por eso no tenés que tener miedo a enfrentar los gigantes que se quieren levantar. Tenés que tener la certeza de que sos un hijo de Dios y que no hay nada imposible para los que a Él le aman. No hay nada imposible si crees, si en tu intimidad, en lo secreto, como Él estaba allí en el desierto, practicás la oración, practicás la alabanza, practicás el creerle al Señor. Cuando venga ese gigante vas a estar preparado para decir en el nombre de Jesús, diablo inmundo, se llame tentación, se llame pleitos, se llame lo que se levante en contra del Señor, vas a poder tirarlo. ¿Y sabes qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer o no se va a caer? ¿Cuántos creen que sí? Yo creo. Y esto es por fe. Es por fe. A ver, ¿está, chiquis? ¿Lo tenemos? Un minuto. Bien. ¿Cuántos vieron la serie de David? Muy buena para comprender el trasfondo de este joven cantor, de este joven adorador, de este joven que llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios.
A ver, ¿está queriendo? Bueno, me avisan. Yo sigo. ¿Sabes que cuando él derriba a Goliat, todo el pueblo se recontra alegró? Todo el pueblo se gozó. Hasta el mismo rey. Hasta el mismo rey reconoció este atributo que tenía este joven muchacho. Lo que él había practicado en el desierto, en esos momentos donde acompañaba a sus ovejas, que andaban los pastizales de un lado a otro, el Señor lo expuso en público porque él recibió honores, él recibió gloria. Es más, Saúl desde ahí le dijo, venite conmigo. El rey ya lo había llamado. A ver, ¿estamos? Si no, no pasa nada, ¿eh? Nos sale bien, perfecto. Esto pasó en el libro de Samuel, lo leemos, que dijimos que está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo habla el Señor en lo que es la gracia. ¿Sí? El Nuevo Testamento. Vamos a leer ahí en Romanos 12. Romanos capítulo 12. Decíamos que esto de conforme al corazón de Dios tenía que ver con un molde, ¿sí? Acá Romanos 12, ¿lo tienen todos? Leemos el versículo desde el 1. Así que, hermanos, nos dice a nosotros Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como en el antiguo comienza diciendo y en el nuevo lo trae nuevamente. No os conforméis. Esto de conformarnos tiene que ver con amoldarnos a los patrones, valores, conductas egoístas del sistema actual. Lo que mencionábamos al principio. Me amoldo a lo que hacen mis amigos. Me amoldo a lo que hace mi jefe. Si uno es medio tranza y bueno, para que no me echen, me engancho. Me amoldo a lo que dice la vecina. ¿Sale a chusmear todos los días? Bueno, vamos a chusmear también. Me amoldo a la murmuración, a la queja. Nos amoldamos constantemente y el Señor nos dice que no lo hagamos. No os conforméis. No se relajen, no sean como ellos, que tu corazón no sea como el de ellos, sino que nuestro corazón sea conforme al de Dios. Tenemos que vivir desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir pensando conforme a qué está mi corazón. Porque si tu corazón está contaminado, tu mente también. Ahí en Romanos sigue diciendo, lo leíamos ayer con los juveniles. La característica más grande o una de las más grandes que tiene el Señor es el amor. Y el amor se manifiesta desde el corazón. Si tu corazón no está sano, no vas a poder manifestar ese amor. Y dice ahí en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. ¿Alguien sabe lo que significa aborrecer? ¿Cómo sería el gesto de aborrecer algo? Así, terrible. No, lo aborrezco. Olores, comidas por ahí. Así nos dice el Señor que tenemos que aborrecer lo malo nosotros.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu amigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y leíamos el último versículo con los juveniles que dice, a ver quién lo puede leer en voz alta. No seas vencido. Léelo, ¿lo tenés? No te dejes vencer. Y dábamos el ejemplo cuando se juega a las pulseadas, ¿no? Gana el que se mantiene sobre. El otro fue vencido. Y esto es así. No podés dejarte vencer por el mal. Porque nosotros somos victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con el corazón. Con el corazón conforme a qué estás viviendo. Conforme a lo que cada persona que no tiene a Cristo te dice. Conforme a lo que ves en la tele. Conforme a las novelas, a las películas, a las amistades. Conforme a qué está tu corazón. Debemos buscar la transformación en lugar de la adaptación. No nos debemos amoldar. ¿Cuántos dicen amén? Y es un desafío porque no es fácil no amoldarse a las cosas que el mundo nos quiere hacer ver. Porque eso lo tenemos enfrente todos los días. Todos los días tenemos lucha. Todos los días nuestro corazón tiene que elegir qué es lo que va a hacer. Conforme a qué va a ser. Conforme a quién voy a reflejar. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo que Él nos hizo conforme a su imagen? O sea, nos creó a imagen de Dios y tiene que ver y tiene relación conforme a. ¿A quién estás representando? ¿A quién estamos representando? ¿A quién estamos dando a conocer? Esto tiene que sacudir nuestra mente, nuestro corazón, porque ese corazón es engañoso. Y lo dice su palabra. Hoy puedo estar re feliz porque el Señor me dio una bendición tremenda, pero mañana no la tengo y ya empecé a renegar. Ese es el corazón que todavía no ha sido moldeado y que no es conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus. ¿Querés tener paz? Mirá lo que dice. Y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Querés paz? Guarda tu corazón. ¿Querés tener tesoros? Y fíjate dónde están. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Querés ser alguien que alaba al Señor? Su palabra nos dice
Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Esto es un salmo de David. ¿Querés tener confianza? Mirá lo que nos dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Querés tener un perfecto molde? Asemejate a Cristo. Asemejate al Señor Jesús. Día a día, nuestro corazón tiene que ser formado para que nuestra mente esté sana, para que nuestro cuerpo esté sano, para que evidenciemos lo que Él es. El Señor me sacudía muy fuerte en cuanto a esta palabra. Sobre todo, como decía en el principio, por los tiempos que estamos viviendo y que se están acercando. Porque su palabra dice que en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Y como decíamos, el amor viene desde el corazón. Por eso tenemos que cuidarnos, para no enfriarnos, para no contaminarnos, para no ser de los llamados, sino ser de los escogidos. Que ninguna palabra profana salga de tu boca, sino que todo lo que digamos sea para edificación. Si se te escapó una expresión que entendés que no glorifica al Señor, arrepentite, pedile perdón y cambia de actitud. Porque en esto verán todos alrededor nuestro que somos hijos de Dios. Y el Señor está llamando a un pueblo a santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y no es, como decimos, algo que nos juzga y condena, sino que es para salvación. Es como cuando le decimos a una criatura, no metas el dedo en el enchufe porque te va a hacer mal. El Señor nos está diciendo, no hagas esto. Cambia tu corazón, deja que yo lo transforme para que te vaya bien. El Señor nos dice a nosotros, me lo dijo en primer lugar a mí, que debo entregarle día a día mi corazón. Porque conforme a su gracia, fuimos todos llamados. Pero tenemos que permitir que su Espíritu Santo, que está en nosotros, nos transforme. ¿Cuántos necesitan ser transformados? Yo soy la primera. ¿Qué les parece si oramos y le decimos, Señor, queremos esta transformación? No queremos adaptación. Yo sé que ninguno quiere adaptarse a las cosas que el mundo nos dice, porque fuimos llamados. Así que te invito que puedas orar en tu lugar, empezar a decirle, Señor, ¿qué te tengo que entregar? Lo más grande, mi corazón. Lo que hay en él, lo que está ocupando el lugar que le corresponde al Señor. Porque esto tiene que ver con una vida plena en Cristo Jesús. Cerramos nuestros... Gloria a ti. Papá, ¿qué te podemos decir que vos no sepas, Señor? ¿Qué podemos justificar de nosotros mismos si vos nos creaste? Padre eterno, no queremos tomar de lo que el mundo nos dice, no queremos complacernos a nosotros mismos, y esa es nuestra lucha. Por eso queremos, como familia, Jesús, entregarte a vos, nuevamente nuestro corazón, para que vos lo moldees, para que vos lo transformes. Y si lo tenés que romper para volver a hacerlo, Señor, estamos dispuestos. Porque queremos agradarte a vos. Queremos reflejar de vos. Que todo nuestro caminar, que todo nuestro andar, que al levantarnos, al acostarnos, podamos reflejarte. Para que muchos más crean
en el poder transformador que hay en ti y solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a soltar el perdón, a ser libres de la amargura, de la ira, del enojo, de estas emociones, Señor, que no tienen que ver con tu reino. En el nombre de Jesús, de estas emociones por las cuales vienen la gritería, el pleito, la discusión. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo legado espiritual de maldad. Cerramos toda puerta, Señor, que hayamos abierto. Y aún en tu nombre le quitamos legalidad al enemigo, porque nuestro gigante es vencido en ti y ya no nos pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, capacítanos en nuestros tiempos de intimidad con vos, que podamos ver cada adversidad como un proceso de santificación. Quita la queja de nuestros labios, el maldecir, Señor, el hablar mal. Que todo lo que proviene de tu misma esencia sea en nosotros. Que seamos un pueblo santo, apartados para ti. Queremos agradar tu corazón. Queremos agradar a tu corazón. En el nombre de Jesús, entendemos, Señor, que somos limitados.